de medirlos a través de los indicadores. Y el último nivel es el nivel del fin. Del finis, término, remate o consumación de algo. O sea, la síntesis final de una política pública es el fin. Pero si tú no has diseñado de abajo hacia arriba todo, el fin no va a llegar nunca. Objeto o motivo con que se ejecuta algo cuya consecución se dirige en la intención y los medios por los que se obra. Por lo tanto, esta es la relación ascendente en el diseño y en la forma de leer una política. Entonces vámonos ahora a revisar en esta materia de marco lógico. Ya vimos lentito, ¿no? Actividades, componentes. Sin dormirse. Propósito. ¿Okay? Cuando le digan si una matriz no está montada así, la engañaron. Entonces no es. Y vámonos a ver cómo se hace la lectura, ¿no? En las actividades son las que deberían ser realizadas durante la ejecución del proyecto para producir componentes. Las actividades producen componentes. Los componentes deben ser lo completado o entregado, son los entregables de un proyecto, durante la ejecución del término. Los componentes conllevan el propósito que presenta la situación esperada al concluir su ejecución o bien poco después. Y el fin describe la situación esperada una vez que el proyecto ha estado funcionando por algún tiempo. Le doy un tip para que se lo lleven. Por lo menos yo no puedo decir alto nivel de analfabetismo. Eso no es el fin. El fin es lo que voy a revertir. Sería reducción en 20% del analfabetismo. Entonces el fin es la reversión del problema. Le meto la mano y yo te aseguro que con esta política vamos a caminar un 2%, un 3% y lo voy a hacer en tanto tiempo. Por lo tanto, el fin es la situación esperada en terminar la aplicación de la política. Vamos a continuar con esta lógica que volvemos a ver la parte de arriba, ¿no? Ya vimos filas, ahora vamos a columnas, ¿no? Resumen narrativo, indicadores, medios de verificación y supuestos. Entonces tenemos por este lado actividades, componentes, propósito y fin. Esos son los 8 niveles analíticos en cualquier matriz de marco lógico. Y se cruzan de esta manera a nivel de matriz. Lo que no entiendan, lo que no me haya explicado, por favor, pregúntenme. Me paran y yo les trato de aclarar o de confundir más, pero me dicen cómo va eso. Vamos a ver cómo va esta historia. Resumen narrativo. Arranquemos con resumen narrativo. ¿Qué es esa primera columna, no? Es la columna 1. Cuando se lee el material de INSPE no está así. Comienza a copiarse con la matriz, pero que mira primero. Entonces yo lo que hice fue traducir en presentación y así lo doy en casa para que sepa, esta es la primera, la segunda columna, la tercera, porque si no, ni cómo entenderla. Y lo hice como me hubiese gustado que me lo hubiesen explicado. Entonces, esto fue la tarea que me tocó. El resumen narrativo va a servir para registrar los objetivos del proyecto, las actividades que será necesario desarrollar para el logro, y también se denomina columna objetivo o simplemente objetivo. O sea, tú agarras la primera columna, actividades, componentes, propósito y fin, y ahí va a estar el resumen narrativo de toda la política pública, en 4 niveles. Y de ese tamaño, no más, una hojita carta, ahí tiene que quedar. Te habrás podido echar, Gaby, 100, 200 páginas de lápiz, habrás pasado cientos de páginas de lectura, investigación y estadística, pero tú vas a entregar en una página de 4x4 y tiene que estar la síntesis de todos tus tiempos de investigación y de diseño de política. Vamos a la segunda columna. Este es conocido por mis alumnos de método porque como me gustó la replico. Es la columna de los indicadores. Dale otra. Ahí van los indicadores. ¿Para qué sirven los indicadores? Para controlar el avance del proyecto y para evaluar los logros alcanzados. No vamos a entrar en una clase de
indicadores y variables como se los doy en seminario de maestría, porque eso nos da a nosotros como, después me piden que se la repita, entonces mejor no, ni la voy a dar, pero estos instrumentos contienen los indicadores y con él los vamos a medir. Entonces la segunda columna es la columna de indicadores y ahí vamos a llevar el control de la política pública. La tercera columna que nos lleva esta matriz es lo que se llama medios de verificación. Los medios de verificación es INEGI, Secretaría de Educación Pública, dependiendo del proyecto, Secretaría de Salud, CEPAL, Banco Mundial, o si hemos hecho alguna encuesta propia y con eso queremos agarrar con punto base para seguir evaluando el desarrollo de la política. Entonces son las fuentes de información a las que se puede recurrir para obtener los datos necesarios para calcular los indicadores definidos en la columna anterior. O sea, si no tenemos medios de verificación, no podemos llevar registro de indicadores. ¿Con qué lo vamos a contratar o cómo lo vamos a medir? No es que no tengo cómo medirlo, bueno, saca el indicador porque no vas a poder llevar control de la política. Y la cuarta columna es la que se define como supuestos. Esto tiene que ver más bien con un carácter hipotético de lo que tiene que hacer. Sirve para notar los factores externos cuya ocurrencia es importante para el logro de los objetivos del proyecto. Vamos a verlo facilito. Terremoto de México después del grito del año pasado. Si usted tenía unos proyectos, una política pública que implementar, y ese era el kickoff, o era la fase de medición, tú no contabas cuando hubiese un terremoto y se paralizó la ciudad 2 semanas. ¿Qué haces tú con esa política pública? Y si de paso te dice lo que se estaba aportando para esta política, lo necesitamos para la reconstrucción del casco histórico, amigo, con la pena, espérese dentro de unos años a ver si volvemos a seguir con la política pública. Entonces, los supuestos es cosas que deben ocurrir para que la política pública camine. Por lo menos, si yo voy a hacer, y lo vamos a ver en el ejemplo, hay una cosa, si hablamos mal de Calderón, vámonos a la parte técnica. A mí en lo personal, después del H1N1, yo comencé a ver que por fin la gente se lavaba las manos en México. Yo veo a la gente de los tacos echando pinol y dándole escoba. Tienen los geles ahí porque la mayoría de las taquerías no tienen las callejeras donde lavarte las manos y te decían, ahí hay gel, ya se les está olvidando. Y tú veías que le metían manguera en la mañana, limpiaba y veías el hombre lavándose las manos. Ya la rascada de por aquí, de por allá, y si iba a hacer los tacos, por lo menos se combatía con el gel. Entonces yo creo que el punto es que la gente compre el gel o se lave las manos, porque fue lo que aprendió ya cuando tenemos de eso, 8 años más o menos, H1N1, 8, 9 años, y entonces yo creo que cambia el panorama de la higiene en la producción y el consumo de alimentos en México. Como los mexicanos comemos con las manos, yo le digo cosas peores a ellos en clase. Le digo, no hay problema. Cuando hacen la carnita asada en el rancho, ¿a dónde van a orinar los señores que hacen la carnita asada? Y luego te tiran las tortillas ahí. Ve la cara, Juanita, y le echan el queso. Y todo se ve la cara. Y la hacen y dice, compadre, me quedó con madre, échese esta tortilla. Usted se come su tortilla. Háblame una cheve ahí. Estás tomando cheve. ¡Ay, la candela! Échale la cheve ahí, bájale la candela. Y así se hace. Yo soy sociólogo. Yo me declaro como sociólogo, aunque haya gente que no le gusta. Yo soy sociólogo, yo he visto eso, no me lo han contado. Entonces tenemos una forma de proceder y de comer tipo horda ordinaria alrededor de la lumbre y así comemos. No es como casa del amigo Poncho, que entonces tiene su green egg y entonces tú vas y tienes que te lavas las manos y regresas. No, eso no pasa en el baño. El agua está muy lejos. Le dice el baño, no, güey, allá atrás, allá atrás. Se van para allá y vuelven. A ver, compadre, te ayudo a hacerte el guacamolito. Sí, sígale con el guacamole. Entonces tiene que haber unos supuestos para que ocurra.
Y nuestra matriz nos va a quedar con dos lógicas, algo que se llama lógica vertical y lógica horizontal. Se refiere a las relaciones de causalidad, y aquí vemos entonces estudios causales, causa-efecto, ¿no? Problema, resolución de problemas, entre distintos niveles de objetivos de la matriz. De las actividades, como le dije, pasamos a los componentes, de los componentes al propósito y del propósito al fin. Relaciona esta con los factores externos que pueden afectar los resultados. O sea, estos cuatro niveles siempre van a estar relacionados con el supuesto. Y acuérdense que el supuesto es el gel antibacterial, o lávese las manos en el taco para que no nos peguemos la hepatitis A, las yardiasis que se agarra uno aquí, las amibiasis completas, que son, porque ustedes saben cómo se transfiere la amibiasis, yo no lo voy a explicar. No expliquemos cómo se transfiere la amibiasis. Y la lógica horizontal establece cómo se controlará o medirá el logro de objetivo y de dónde se obtendrá la información necesaria. Por eso de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Veamos entonces un ejemplo. Así que actividades, componentes, propósito, fin, resumen narrativo, indicadores, medios de verificación y supuesto. Y así tendríamos que leer. Entonces, cuando usted le diga a alguien que desarrolla políticas públicas, lo menos que tendría que esperar es que ese doctor, maestro o un especialista en políticas públicas sepa elaborar una matriz marcológica. Hay otras derivaciones, pero la matriz sigue siendo como el método duro de las políticas públicas, el más tecnocrático de los métodos que ellos inventaron para diseñar políticas públicas. Sin embargo, hay gente que cree que la política pública es tirarse un choro. Por eso cuando veías la tesis de Janet, estaba elaborada en matriz marcológica. No había para dónde hacerse, ¿no? Entonces el marco lógico representaría en este sentido a un programa anual. El fin representaría un objetivo estratégico. El propósito a un objetivo del proyecto. El producto componente al beneficio o impacto. Y la actividad a líneas de acción. Pasamos de la matriz 4x4 a un quinto nivel que dice actividad, componente, propósito, fin y marco lógico. O sea, todavía el marco lógico arropa todo este nivel. Y estos son los 5 niveles de proyecto en los que normalmente trabajamos. El fin. Bueno, vamos de abajo hacia arriba, perdonen ustedes. Las actividades. ¿Cómo se va a hacer para producir dichos bienes o servicios? El componente, ¿qué bienes o servicios deberán ser producidos? El propósito, ¿qué impacto concreto va a hacer? Se espera lograr con el proyecto. Y el fin, ¿cuál es la finalidad del proyecto? Esos son los 4 niveles que te vas a preguntar en el diseño. Pasemos a ver. El fin, un objetivo de desarrollo de nivel superior e importancia nacional, sectorial o regional, a cuyo logro contribuirá el proyecto a mediano o largo plazo. El propósito es el resultado directo, que esto sería evaluación de impacto, que se espera lograr cuando se haya concluido la ejecución del proyecto. El componente son estos bienes o servicios. Si yo necesito dar unos cursos, yo necesito un salón, el manual del curso, la estandarización, los ejercicios, esos son componentes, ¿no? Y las actividades son el conjunto de acciones necesarias a ejecutar que tienen que tener los componentes del proyecto, se presentan en orden cronológico y agrupados por cada componente. Es la forma de aterrizar una política. Y aquí vamos al ejemplo que nos va a hacer Val, nos dice: considérese, por ejemplo, una localidad en la cual buena parte de la población está en condición de pobreza. O sea, cualquier parte de México, cualquier ejido de Saltillo, de Coahuila. En un trabajo con la comunidad se determinó que son varias las causas que contribuyen a ello, siendo una de estas que en la zona hay una alta tasa de enfermedades contagiosas. Ello afecta el rendimiento laboral de los adultos y el desempeño escolar de los niños.
incrementando y perpetuando la pobreza. Eso es lo que observan in situ, ¿no? En tal caso, el fin del proyecto, que apunta a mejorar las condiciones de salud de la población, podría ser contribuir a reducir la pobreza de los habitantes de Puerto Rico. Ese es el fin del proyecto. Una disminución de la movilidad no generará un inmediato aumento en las remuneraciones de los trabajadores y una mejor capacitación laboral de los jóvenes. Puede requerirse de varios años hasta como resultado de este proyecto se aprecie una reducción de la pobreza en la localidad. Entonces hay que plantearlo en términos. En este propósito, este ejemplo dice, cada proyecto debe tener un propósito único, como objetivo general, ¿no? Propósito único. Ya que existe más de uno, no habrá claridad respecto a lo que se espera lograr. Por ejemplo, no sería conveniente definir el propósito de un proyecto como la población de Pueblo Esperanza cuenta con atención a salud y una escuela básica. ¿Qué se prioriza? ¿El centro de salud o la escuela básica? Algunos los hay que priorizar. Se acostumbra a expresar el propósito como una situación alcanzada, no como un resultado deseado. Así, definir el propósito del proyecto como reducir la tasa de morbilidad de la población de Pueblo Esperanza es incorrecto. Lo correcto es definirlo como morbilidad en Pueblo Esperanza reducida. El propósito tiene siempre una estrecha relación con el nombre que se le asigna al proyecto, aunque puede tener diferencias en la redacción. Por ejemplo, el proyecto podría ser mejoramiento de la salud de los habitantes de Pueblo Esperanza, aunque el propósito sería morbilidad en Pueblo Esperanza reducida. ¿Qué componentes traeríamos, no? Mira, puede tratarse de infraestructura, edificios, viviendas, caminos, tendido eléctrico, red de cañería, en bienes, mobiliario, equipos agrícolas, instrumentales, equipos médicos, o en servicio, capacitación, vacunación, nutrición. Al igual que para el caso del propósito, se acostumbra a definir los componentes como resultados logrados, es decir, obras concluidas, capacitación entregada, equipos instalados. Por ejemplo, definir un componente como construcción de un centro de salud es incorrecto. Lo correcto sería centro de salud construido, con términos no entregables. Para las actividades es conveniente asignarles un número o código estructurado que permita identificar con facilidad cada una de las actividades. Sin embargo, no hay que hilar tan fino, porque si hilas muy fino, el cuadro no te cabe la información que vas a meter. Entonces la hilación tiene que ser muy técnicamente muy sintetizada en el marco lógico. Lo demás lo puedes tener en apoyos extra, ¿no? Por ejemplo, componente centro de salud construido podría tener asociadas macroactividades, preparación de terreno, construcción de obra gruesa y terminaciones del centro. Más tarde, al preparar el programa de ejecución, podríamos decir preparación del terreno en las actividades de limpieza y desmalezado, retiro de escombros, nivelación de terreno, cercado y construcción de drenes, haciendo luego lo mismo en todas las otras macroactividades. Pero lo importante es trabajar con actividades macro que uno pueda comenzar a desarrollar. Y este ejemplo de resumen narrativo quedaría en esta forma en la primera columna. Sería realización de cursos, selección de participantes, preparación de materiales, instalación de equipos, adquisición de equipamiento, terminaciones del centro, construcción de obra gruesa y preparación del terreno. Eso sería en ese caso las actividades. Como verán, están ubicadas como 1, 2 y 3. De abajo tienes 1.1, 2.3 y están las actividades amarradas en componentes. El componente centro de salud tiene 3, el equipamiento instalado tiene 2 y la población capacitada en higiene tiene 3. Luego nos vamos al propósito, que es la morbilidad en Pueblo Esperanza reducida, y el fin de la política es contribuir
a la reducción de la pobreza de los habitantes de Pueblo Esperanza. Preguntas que le hago yo al lado. En las actividades te pregunta, después que diseñas, las actividades detalladas son necesarias y suficientes para producir cada componente. Luego, en los componentes te pregunta, ¿los componentes son los necesarios y suficientes para lograr el propósito del proyecto? En el propósito, si se logra el propósito del proyecto, ello debería resultar en una contribución significativa al logro del fin. Entonces, al terminar cada uno de estos peldaños, también hay que hacer preguntas de control a ver si está funcionando lo que desea. Aquí, por razones de tiempo y de no mayor profundidad, solamente les voy a mostrar unos tipos de indicadores. Ellos ya han desarrollado en la metodología algunos tipos de indicadores, que son indicadores de eficacia, indicadores de eficiencia, aunque hay gente que no entiende una cosa y la otra, ¿verdad, señor profesor? Indicadores de calidad, indicadores de costo, indicadores de economía, indicadores de cronograma e indicadores de cantidad. Ellos tienen establecido la recurrencia de una tipología de indicadores. Si quieren llevarse esa silla para allá y la acomodamos para que se siente la gente. En indicadores de eficacia podría ser incremento porcentual en la cobertura de atención a salud en la localidad. En el de eficiencia, costo promedio por persona capacitada por semana de curso. En calidad, calidad de la educación de la escuela piloto. En costo, variación porcentual del costo efectivo de los cursos con respecto al costo presupuestado. En economía, porcentaje de recuperación del costo de operación anual del Centro de Salud de Pueblo Esperanza. En indicadores de cronograma, número promedio de días de atraso de la actividad. Este es un project management, ¿no? Directamente. Y en los indicadores de cantidad, porcentaje de personas capacitadas respecto a las programadas por mes. Y en esta forma, tú puedes llevar un control del proyecto. Para eso nos sirven los indicadores. Ejemplo de indicadores del ejemplo que seguimos: costo por persona capacitada, costo del equipamiento y costo del metro cuadrado construido. A nivel de componente, nivel de conocimiento de los capacitados, porcentaje del costo de los cursos aportados en bienes o servicios, número de capacitados por capacitador por año, porcentaje de la población objetivo capacitada al término del proyecto. En el propósito, esto se va complejificando, ¿no? De las actividades hacia arriba. En el propósito, variación en el número promedio de días de ausentismo escolar en el pueblo Esperanza, variación en el número promedio de días de ausentismo laboral en el pueblo y variación en el índice de satisfacción de la comunidad en los servicios de salud pública. Y luego en la finalidad, lo que me debería decir el indicador es la variación del porcentaje de los pobladores del pueblo Esperanza en situación de pobreza respecto a la variación porcentual de la población en situación de pobreza a nivel regional o a nivel nacional. Si hay un cambio, evidentemente la política amarró y sí se pudo haber hecho un cambio importante. La lógica de la matriz del marco lógico, decíamos, el conjunto que tiene indicadores medio de verificación define lo que se conoce como lógica horizontal. Los medios de verificación identificados son los necesarios y los suficientes para obtener los datos requeridos para el cálculo de los indicadores. Y otro tercer punto de atención es si los indicadores definidos permiten hacer un buen seguimiento del proyecto y evaluar adecuadamente el logro de los objetivos. Y eso es lo que nos teníamos que aprender. Yo le hubiese dado silla madrazo. Ejemplo de medio de verificación. Medio de verificación, ¿con qué verificamos todos estos indicadores? Verificamos con los registros contables del proyecto, con la encuesta aplicada en cada taller,
con los registros del programa de capacitación, y datos de población objetivo. Con eso vamos a poder llevar el control. Con una encuesta aplicada a un grupo seleccionado aleatoriamente, con una estadística de la Secretaría de Educación y al final algo que denomina esta metodología con fichas de caracterización social disponibles en el gobierno municipal y estadísticas regionales disponibles en la gobernación. Y de verdad, cuando hablamos del INEGI, es serio lo que hace el INEGI, está más que comprobado que se hace un trabajo serio. Ahí hay data dura que nos pueden servir como medio de verificación. Pasemos a la última. Fue la última lámina, no sé qué es, la última columna. Los supuestos. Las actividades tienen que tener un supuesto, ¿no? Y los supuestos te llevan a los componentes. Si la población de la localidad no aplica en su vida diaria lo que se le enseñó en el curso de capacitación e higiene, no se logrará plenamente el propósito del proyecto. Y volvamos a los tacos, al gel antibacterial y el agua, los jabón, ¿no? Si hay una probabilidad razonable de que ello ocurra, corresponderá a incorporar este supuesto. La población aplica lo aprendido sobre higiene en sus actividades. Si no lo aplica, bueno, vamos a seguir con el mismo problema. Por lo tanto, esta lógica vertical va a actividades, supuestos, supuestos para componentes, supuesto propósito, supuestos hasta llegar a la finalidad o al fin. Entonces, volvemos a tener también que cada uno de estos niveles tiene que estar, vamos a hablar como los abogados, por respeto a los que están aquí, tienen que estar amparados en un supuesto. Si no, ¿cómo hacen los economistas? Ceteris paribus, si las cosas se hubiesen dado, todos dicen, no esperábamos estar en la Ciudad de México, ni las réplicas en Oaxaca, esas cosas, ni el helicóptero que mató un poco de gente en Oaxaca en estos días, ¿no? Esas cosas no se esperan, pero aquí en México esas cosas pueden ocurrir, como en cualquier país. Por lo tanto, el ejemplo de esta matriz de marco lógico completada sería esto, ¿no? La población asiste a los cursos de capacitación en higiene, la población aplica lo aprendido sobre higiene en sus actividades diarias, la población concurre regularmente a atenderse y a controlarse en el centro de salud y la población transmite los hábitos de higiene aprendidos a sus hijos. De generación en generación, entonces podríamos atacar un problema de higiene. Y esta es, al final, después de horas de trabajo, de investigación y tal, una matriz cruzada de 4x4. Este es el resumen de una política pública. Esa es la página que le vas a poner al comienzo o al final y que se chuten todo lo que hay atrás, pero con esto es que vas a controlar los proyectos. Entonces, hay métodos complementarios para la materia macrológica. No es una panacea, o sea, la materia macrológica solita no camina. Hay que primero echar lápiz para que vean lo complicado que es y luego ver que hay cosas que se resuelven de otra manera. Y arrancaríamos con el ejemplo de un proyecto, ¿no? Ustedes van a montar un proyecto que van a tener 4 grupos. Van a tener a los opositores del proyecto, van a tener a los ejecutores del proyecto, van a tener a los indiferentes y van a atender a los beneficiarios. Caso, ejemplo clásico de nosotros acá, nadie quiere que le pongan, todo el mundo quiere que los hijos tengan una excelente guardería, pero nadie quiere que le pongan la guardería al lado de su casa, ¿verdad? No quieren, porque los niños gritan, el tráfico se colapsa, se van a parar en el garaje de tu casa, maldito preescolar que me pusieron y cosas de ese tipo, ¿no? Nadie quiere que le pongan un cerezo al lado de su casa, tampoco. Aquí pasa la cosa al revés. Se pone el centro penitenciario por allá saliendo para Torreón y luego se construye la Saltillo 2000. Entonces el cerezo está en el medio de la colonia. Por lo tanto, cuando vamos a tomar decisiones de este tipo, vamos a tener gente que dice, me vale, yo no vivo en la Saltillo 2000. No, entonces esa gente la tienes que convencer que apoye el proceso. Pero es que vive tu mamá. Y el día que tu mamá se muere, esa casa es tuya. Y entonces esa casa no va a valer nada.
y la seguridad, y comienza todo un proceso de convencimiento. Los beneficiarios dirán, buenísimo, que no lo construyan aquí, que se lo lleven para allá, que lo construyan allá en Los Pinos, el cerezo que se lo pongan en Los Pinos, o en República. Entonces no van a querer, no, mándenlo para allá, para Teresita, mejor. No es así, mi querido colega. Mándenlo para la del Ramadero. Allá, péguenselo allá, que es la Grindr. Pónganselo al lado a Grindr. Entonces comienza el rollo, ¿a quién le beneficia? ¿Quiénes son indiferentes? ¿Quiénes se van a oponer? Yo creo, de verdad, en la historia última de Saltillo, ¿en qué se han opuesto los saltillenses? Porque yo me acuerdo de la oposición en Monterrey cuando en la construcción del BBVA, ¿no? Del estadio. Pero lo construyeron. No importó. O cuando tomaron casa ¿cómo es que se llama? ¿Cómo que se llama? ¿Dónde está la Macroplaza y todo este rollo? Del barrio antiguo. No, allá la Macroplaza. O cuando le pusieron esa cruz, como que estuviéramos en Las Vegas, en la catedral, ¿no? Entonces, todo esto va a ocurrir porque hay gente que va a ejecutar la obra y se va a llevar. Ahora, ¿quiénes se beneficiaron del estadio? No podemos estar hablando de la gente de la Coca-Cola FEMSA, nada de eso, ni los dueños de los equipos. ¿Qué dinero le cae a esto? Porque ¿qué te va a llevar alrededor de un estadio? Chévere, taco y tal, pero ¿qué derrama eso? ¿O qué seguridad le presta a la gente de Guadalupe? Acabaron con un poco de matorrales, sacaron de ahí unos animales que había, botaron un zoológico. Entonces esto ocurre en el momento del diseño de políticas públicas y hay que ver cuáles son, cómo ubicas estos cuatro actores y cómo los vas a negociar. Sigamos. Luego hay algo que se llama tabla de expectativa fuerza. Entonces dice, el grupo ¿qué grupo? El que te guste, Juanita, un grupo de estos que les molesta a Saltillo, no sé, cualquiera de estos. Estos que protestan, no, que aquí no protesta la gente. Un poquito, ¿no? A esos grupos los tienes. Alianza Cívica, Grupo Alianza Cívica. ¿Cuál es el área de interés de Alianza Cívica? ¿Cuál es el área por la que pelea Alianza Cívica? ¿Cuál es? ¿Ah? Creo que está defensa del agua. Entonces, agua. Interés o expectativa agua. ¿Cuánto vale y qué fuerza representa? Le metes una constante y tienes que mapear en una tabla de expectativa fuerza todos los posibles grupos que vas a tener para ver cuáles son los que tienes que controlar en el proceso de política. Y luego viene la relación causa-efecto, como en cualquier proyecto. Esto no lo pinté yo, pero me lo robé, está bonita la imagen. Nosotros observamos un problema, los problemas van a tener unos efectos. Eso es lo que vemos, ¿no? Pero abajo está la causa. Y esta es una matriz de causa-efecto que es un árbol que hay que diseñar. Tenemos un problema político que genera unos efectos, que es lo que estamos viendo. Tenemos que definir el problema y después de definirlo hay que ver cuáles son las causas que originan este problema. Y aquí tenemos alta tasa de enfermedades en la localidad. Hay una alta tasa de enfermedades en la localidad. Tu sobrino está aprendiendo la mitad porque se perdió la primera parte. Hay una alta tasa de mortalidad, hay elevados costos de atención en salud, hay una mayor inasistencia laboral y una mayor inasistencia y repitencia escolar. Eso es lo que estamos observando. Por lo tanto, los elevados costos nos dan una postergación de otras necesidades. Si yo tengo que pagar en atención en salud, a lo mejor no le puedo pagar educación al muchachito que está enfermo, lo saco del colegio, pago medicina porque no me llegan las medicinas, tengo que entonces se come menos en la casa. Si se come menos, entonces venimos con problemas de nutrición. O si no estarían como los venezolanos matando perros para comer perros en la calle. Depende como sea, ¿no? Mayor inasistencia laboral, mayor costo de producción, a la empresa le va a ir mal, paras una línea, tienes inasistencia, entonces habrá que ver cómo se arregla y hay un menor rendimiento. Hay una deficiencia
suficiente calificación laboral porque la gente no fue al colegio, ahí aprendió la línea de producción como cayera. Hay menores remuneraciones porque tienen menor nivel educativo, hay un bajo potencial productivo local y esto nos va a conllevar las menores remuneraciones o la postergación de unas necesidades a un alto nivel de pobreza. Que no lo llevamos muy lejos, veamos colonias y barrios de la ciudad donde muchos obreros trabajan en líneas de producción que son mal pagados y tienen que ver con el nivel de formación que tienen y luego tienen que soltar dinero en la casa porque pueden ir a la seguridad social pero que si no están muy buenos y no cobran te dicen mira, paga un privado mejor o trata de buscar esta medicina y cómpratela en la farmacia. Entonces aparte con un problema de remuneración sigues bajando el presupuesto familiar y van a faltar cosas, ¿no? Desde que te cortan la luz, el agua, lo que fuera, y la gente va a comenzar a tener problemas y esto te va a incidir en los niveles de pobreza. Ejemplo del árbol de causa de la alta tasa de enfermedades. ¿Por qué hay alta tasa de enfermedades? Posiblemente porque hay vías a centros vecinos en malas condiciones. O porque no hay atención en la localidad. Pensemos en el ejido que más le guste. ¿A dónde me ibas a llevar tú? Allá en Chihuahua, de tu familia. Allá hay hospital, allá algo cerca. Entonces, ¿cómo hace esta gente para irse si te enferma? Se muere de ignorancia, ¿no? Porque al final te enfermas, te echan un tecito, ay, pobrecito el compadre, amaneció muertito, ¿no? Tiene el colesterol en 800, o le dio un infarto, y ya, se murió el compadre. Hay una falta de educación e higiene que conduce a malos hábitos de higiene. Hay una inexistencia de alcantarillado por un mal manejo de residuos sólidos. Hay un ambiente contaminado e insalubre y hay contaminación del agua que se nos acabó todo, ¿no? Esto conlleva una alta tasa de enfermedades en la localidad. Entonces, estos son los árboles que comenzamos a construir y tenemos que meterle músculo, ¿no? A pensar qué es lo que está pasando. Entonces, si ponemos esto y lo pegamos todo, decimos, bueno, aquí tenemos dos problemas muy claros, ¿no? Un problema laboral, un problema de salud y un problema educativo. Y entonces, ¿esto cómo se mezcla en un proceso social de un problema en una comunidad? Y pasemos al siguiente, por favor. Entonces, lo que tenemos que hacer es convertirlo en un árbol de problemas. Si tenemos esto que vimos hace un ratito, vías a centros vecinos de malas condiciones, y todo esto nos lleva a una alta tasa de enfermedades en la localidad, ¿cómo lo hacemos? Esto nos va a conllevar a esta alta tasa de mortalidad, a los elevados costos, pegamos un árbol con el otro, lo enseñamos por partecitas, y esto nos va a llevar al final a un alto nivel de pobreza. Pero nuestro problema es la alta tasa de enfermedades en la localidad, que va a originar todo esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la política pública? Tenemos que reconducir este árbol, ¿no? Este árbol causa-efecto, porque son dos árboles o árboles problemas. Y lo vamos a convertir en positivo, en lo alcanzable, en lo esperable, ¿no? Dice, hay atención en la localidad y hay vías, acceso a centros vecinos en buenas condiciones. ¿A cuánto está el centro vecino de salud del rancho del ejido de tu familia? De allá, pues la gente está acostumbrada a viajar a Delicias o ¿Y a a cuánto Tamal. está? No sé, a Delicias son como 3 horas. O sea, la gente se muere. Sí. Luego, ¿quién tiene carro? Todos tienen carro. Todos tienen troca. Todos tienen Es muy carro. raro que alguien no tenga. Y entonces se realiza la movilidad, meten el muertito y arrancan a ver si llega. Sí, es que cuando hay la empresa, lo que es Hércules, tiene el sector salud ahí en Hércules, pero no están capacitados para si una persona ya está muy grande, con mucha gravedad. Entonces tenemos un problema, no tenemos atención en la localidad, las vías no son buenas. Hoy me mostró una foto, yo voy a ir para allá, que se meten en una troca, todos se acuestan y le ponen una manta para no llegar blanco, porque llega blanco completamente. Pero a él le sabe eso en fácil y le parece que es la aventura desde chiquito ir a visitar a la familia. Yo quiero ir, y digo con unos 15 años, pero voy a estar en una actividad académica, pero voy a ir, me voy a meter abajo de la manta para ver cómo llego allá. Luego existe
contamina, no hay contaminación de agua, hay un adecuado acceso a centros de salud y hay buenos hábitos de higiene. Esto es así como candy, ¿no? Lo que uno espera en México, que casi todo el mundo esté bien contento, ¿no? Por lo tanto, hay una baja tasa de enfermedades en la localidad. Si el agua llega y es buena y tiene centro de salud y la gente tiene hábitos de higiene, ahí ya estamos del otro lado. Decía una maestra que me dio a mí un año completo en sociología hace años, el taller de género, 2 semestres, uno teórico y el otro metodológico, que decía yo, mi política pública más clara para la barriada en Venezuela, que son todos los cerros alrededor de Caracas, me decía es, métanle agua potable y no le cobren, con agua limpia y que le llegue a la gente, se va a ver una reducción pero exponencial de toda la crisis de salud que se tiene. Y lo decía hace 20 años, por lo menos. Hay una baja mortalidad, hay moderados costos en la atención en salud, hay menor inasistencia laboral, menor inasistencia o repitencia escolar, adecuada calificación laboral, mayor rendimiento, menor costo de producción, priorización de necesidades, buen potencial productivo local, mayores remuneraciones y menor nivel de pobreza.